qué es tan difícil hacer lo que sabemos que es correcto? ¿Por qué despertar temprano, estudiar o ir al gimnasio exige tanto esfuerzo, incluso sabiendo que es bueno para nosotros? ¿Y si el problema no fueras tú, sino la forma en que tu cerebro fue programado? Somos guiados con más frecuencia por la facilidad que por la razón, escribió el filósofo David Hume. Y Pascal, en uno de sus pensamientos más dolorosamente verdaderos, dijo: «Todas las desgracias del hombre provienen de una sola cosa, no saber permanecer en reposo dentro de su habitación. Vivimos entre estímulos y tentaciones, buscando placer inmediato como si el dolor del aburrimiento fuera insoportable. La propuesta de este video es simple, pero atrevida. Mostrarte que no eres débil. Solo estás jugando un juego que jamás fue diseñado para que tú ganes. Aquí, no vamos a repetir mantras sobre fuerza de voluntad. Vamos a desconstruir ilusiones. Vamos a descender hasta las capas más primitivas de la mente y reprogramarlas, porque todos nosotros, en algún momento, ya nos hemos sentido fracasados por no cumplir las promesas que nos hacemos. Pero quizá el error nunca fue tuyo. Tal vez, todo lo que necesitas es aprender a engañar tu propio cerebro. Imagina la siguiente escena. Suena la alarma a las 6 de la mañana. Afuera todavía está oscuro, el aire es frío, y el silencio parece empujarte de vuelta al calor de la almohada. Tu mente susurra: «Solo 5 minutos más». Sabes que deberías levantarte, ponerte la ropa de entrenamiento e ir cumplir la promesa de ayer, pero algo dentro de ti lucha contra eso y gana. Una vez más, no es pereza, es programación. Tu cerebro, a pesar de todo el avance de la civilización, sigue operando con los mismos principios de un cazador-recolector que vivió hace miles de años. En aquel tiempo, lo que garantizaba la supervivencia era conservar energía, evitar riesgos y aprovechar cualquier oportunidad de recompensa inmediata. Ese patrón evolutivo quedó grabado en nuestra estructura neural. Cada decisión que exige esfuerzo, enfoque o paciencia, tu cerebro la interpreta como una amenaza y hace lo posible por convencerte de elegir el camino más fácil. ¿Y cuál es el problema hoy? Vivimos en una era donde el éxito personal, el crecimiento profesional e incluso la salud mental exigen exactamente lo contrario: constancia, disciplina, metas de largo plazo. Es decir, tu biología está en conflicto directo con las demandas del mundo moderno. Quieres evolucionar, pero llevas contigo un sistema nervioso que aún funciona como si solo estuvieras intentando sobrevivir una noche más. Por eso, cuando intentas obligarte a estudiar, a comer mejor, a mantener un hábito saludable, y fallas, no significa que seas débil. Significa que estás intentando ganar una guerra de millones de años con frases motivacionales de Instagram. El psicólogo Daniel Kahneman llama a este fenómeno facilidad cognitiva. Nuestro cerebro elige casi siempre lo que requiere menos esfuerzo, incluso si es peor a largo plazo. Esa elección es automática, inconsciente y constante. Por eso, aunque sepamos lo que debemos hacer, acabamos posponiendo, procrastinando, inventando excusas. Pero ¿y si dejaras de luchar contra eso? ¿Y si, en vez de exigir más fuerza de voluntad, aprendieras a entender y redirigir esa fuerza primitiva que existe en ti? Schopenhauer decía: «El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere». Esto revela algo profundo. La voluntad no nace del razonamiento, sino de capas inconscientes de la mente. Lo que sientes como una falla de carácter en realidad es solo tu cerebro operando como fue entrenado por milenios. Él no quiere que te expongas al malestar, quiere que ahorres energía, quiere que repitas lo fácil, lo accesible, lo placentero, aunque sea destructivo. Este es el primer paso del camino: aceptar que tu cerebro es, sí, perezoso, no por falla, sino por supervivencia. Y reconocer eso es liberador, porque cuando entiendes que la disciplina no nace de la fuerza, sino de la estrategia, todo cambia. Piensa en la mente como un animal arisco. No lo domesticas a gritos, lo atraes con cuidado, creas rutinas, disparadores, recompensas, haces que el camino del buen hábito sea más fácil que el camino de la distracción. Cuando el cerebro percibe que seguir una rutina genera alivio, placer y previsibilidad, va a cooperar, no porque lo forzaste, sino porque lo engañaste. Y en este juego, quien gana no es el más fuerte, es el más inteligente. ¿Estás listo para dejar de luchar contra ti mismo? Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces,
¿Algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si, por primera vez, tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Te has dado cuenta de que algunas personas parecen naturalmente disciplinadas? Se levantan temprano, siguen una rutina impecable, hacen lo que tienen que hacer incluso cuando no están motivadas. Hasta da coraje, ¿verdad? La verdad, sin embargo, es mucho más interesante de lo que parece, porque esas personas no son más fuertes que tú, ni más determinadas. Solo aprendieron algo que casi nadie te enseña. La disciplina no nace de la fuerza, nace del diseño. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, reveló una de las verdades más simples e ignoradas sobre el comportamiento humano. Las personas más consistentes no tienen más motivación, tienen entornos mejor diseñados. En otras palabras, no ganan a base de fuerza de voluntad. Ganan porque no necesitan usarla todo el tiempo. Piensa en esto como arquitectura. Cuando un arquitecto quiere que las personas usen las escaleras en lugar del elevador, las coloca justo frente a la entrada. El acceso es simple, directo, iluminado. El elevador, en cambio, queda escondido en una esquina, con una puerta más lenta. El resultado, la mayoría elige las escaleras, no porque estén más saludables, sino porque fue la opción más accesible. Ahora aplícalo a tu vida. Quieres estudiar más, pero tus libros están escondidos al fondo de la mochila. Quieres comer mejor, pero lo primero que ves al abrir el refri es un refresco. Quieres hacer ejercicio, pero tienes que buscar ropa, tenis, energía, mientras el sillón y el celular están ahí, llamándote con un solo clic. No estás fallando por falta de disciplina. Estás fallando porque tu entorno favorece el comportamiento que quieres evitar. Esa es la verdadera revolución. No necesitas convertirte en una máquina, solo en un estratega. El secreto está en los pequeños detalles. Dejar el libro abierto sobre la mesa, la ropa de entrenamiento lista junto a la cama, el celular en otro cuarto. Y de repente, lo difícil empieza a parecer natural. Disminuyes la fricción. La decisión correcta se vuelve más fácil que la equivocada. El cerebro, como vimos, siempre elige el camino de menor resistencia. Así que, en vez de intentar cambiar tu naturaleza, cambia el escenario donde actúa. Haz que el buen hábito sea más visible, más accesible, más gratificante. Así es como se manipula, con cariño, la propia mente. Nietzsche decía que quien tiene un porqué soporta cualquier cómo, pero lo que él no dijo, y quizás sospechaba, es que ese cómo se vuelve mucho más ligero cuando el entorno coopera, porque al final, el ser humano no se mueve solo por propósito, se mueve por contexto, por estímulo, por repetición, y cuando todo a tu alrededor conspira para que lo correcto sea fácil, el esfuerzo desaparece, la disciplina se vuelve invisible. Actúas no porque te estás obligando, sino porque la acción se volvió parte del paisaje, casi sin pensar. Ese es el nuevo paradigma. Y si aceptas esta invitación, tu vida puede dejar de ser una batalla interna y convertirse en una danza suave con tu propia biología. ¿Estás listo para hackear tus propios escenarios? ¿Qué hace que un hábito parezca imposible de crear o mantener? Es el comienzo, siempre el comienzo. Esa primera chispa de energía, esa decisión inicial que exige vencer la gravedad emocional del cansancio, de la duda, de la resistencia. El problema no es el hábito en sí, es el esfuerzo necesario para salir del punto cero. Y es justo ahí donde vive el secreto para engañar al cerebro. No crees hábitos nuevos, secuestra los que ya existen. A eso se le llama habit stacking o apilamiento de hábitos. Una estrategia tan simple como genial. El concepto viene de James Clear y funciona así. En vez de intentar implantar un comportamiento desde cero, lo acoplas a un hábito que ya es automático en tu día. Por ejemplo, después de cepillarte los dientes, hábito automático, meditas durante 2 minutos.
Después de hacer el desayuno, escribes una frase de gratitud. Después de cerrar la puerta de tu casa, repites una afirmación positiva. El cerebro ama las secuencias, adora los patrones. Al crear un nuevo comportamiento pegado a algo que él ya reconoce como familiar, el esfuerzo de decidir desaparece. Ya no tienes que elegir empezar, simplemente continúas. Es como usar una cadena de pensamiento ya existente para jalar un nuevo eslabón. Y cuando esa conexión se repite por días o semanas, el nuevo comportamiento deja de ser extraño y empieza a sentirse natural. La magia no ocurre en la fuerza del hábito, sino en la fuerza de la conexión. Y aquí viene una verdad brutal. El mayor enemigo del hábito no es la falta de motivación, es el rozamiento. Entre más difícil, vago o distante sea el comportamiento deseado, menor será la probabilidad de que suceda. Por eso, para que el hack funcione, hay 3 reglas fundamentales. Claridad. El nuevo hábito debe ser específico, no genérico. No digas, quiero leer más. Di, voy a leer una página después de comer. Simplicidad. Debe ser tan pequeño que parezca ridículamente fácil. 2 minutos de meditación, un vaso de agua, 30 segundos de respiración. Inmediatez. La nueva acción debe ocurrir inmediatamente después del hábito anterior, sin pausa, sin reflexión. Cuando estas 3 condiciones se encuentran, creas una trampa perfecta para tu propio cerebro, una trampa buena. En poco tiempo, el comportamiento deseado deja de ser una elección y se convierte en una consecuencia. Y lo más fascinante es el efecto dominó, porque un hábito lleva a otro. Un pequeño acto de autocuidado genera una microdosis de orgullo. Ese orgullo genera impulso. El impulso genera consistencia, y la consistencia transforma. Imagina que empiezas tu día con 3 hábitos encadenados. Despertar, beber agua, escribir una intención para el día. Parece pequeño, pero ese microrritual te coloca en un estado mental completamente distinto. Y ese estado influye en todo lo que viene después. Empiezas a entrenar tu mente como quien entrena un músculo. Y más que eso, empiezas a cambiar tu historia interna. Porque cada pequeña acción bien ejecutada se convierte en una prueba de que eres capaz. Y aquí entra un giro filosófico poderoso. El ser humano no es lo que piensa, es lo que hace. Es en la repetición de actos donde la identidad se forma. No te vuelves disciplinado cuando logras un gran objetivo. Te vuelves disciplinado cuando acumulas pequeñas victorias, todos los días, en silencio. No esperes grandes transformaciones, espera inercia, porque un cerebro en movimiento permanece en movimiento, y entre más fácil sea dar el siguiente paso, más natural será seguir avanzando. Así que observa tu rutina. ¿Dónde puedes acoplar un nuevo hábito? ¿Qué comportamiento automático puede servir como ancla para algo que deseas? Tu cerebro ya funciona en loops. Es momento de que aprendas a escribir los próximos comandos. En algún lugar dentro de ti hay una versión que ya vive la disciplina que hoy parece inalcanzable. No es perfecta, no es sobrehumana. Solo aprendió a hacer lo correcto antes de que el cerebro tuviera tiempo de sabotearla. Y la clave para convertirte en esa persona no está en hacer más, está en ser diferente. Todo lo que se ha dicho hasta aquí, el cerebro perezoso, el diseño del entorno, el hackeo de hábitos, tiene un punto de llegada, identidad, porque al final actúas como la persona que crees ser. Si te ves como alguien indisciplinado, caótico, débil, cada intento de cambio será una pelea contra tu propia narrativa, y la mayoría de las veces vas a perder. Pero si empiezas a actuar como alguien que ya es disciplinado, aun sin sentirte así todavía, sembrarás las semillas de una nueva historia. La identidad no cambia con pensamientos, cambia con pruebas. Y esas pruebas son pequeñas acciones, repetidas todos los días, hasta que mires hacia atrás y percibas, soy esta persona ahora. Por eso, cuando entrenas incluso sin ganas, no solo estás ejercitando el cuerpo, estás votando por la versión de ti que toma en serio su salud. Cuando estudias, aún cansado, estás afirmando que eres alguien que honra sus objetivos. Cada acto, por más pequeño que parezca, es un voto para la identidad que quieres habitar. El filósofo Kierkegaard decía que la vida solo puede comprenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse mirando hacia adelante. Y mirando hacia adelante, la pregunta no es ¿qué quiero lograr? La pregunta es ¿quién me estoy convirtiendo con las decisiones que tomo hoy? Porque todo empieza en el hacer, pero termina en el ser. Y aquí viene el detalle más bonito de todos.
Esta transformación no exige una versión perfecta de ti, no exige días de alto desempeño ni maratones de productividad. Exige constancia imperfecta. Exige que, incluso fallando un día, regreses al siguiente. Exige que abandones la idea de disciplina como rigidez y abraces la disciplina como identidad en construcción. Cuando cambias lo que crees sobre ti mismo, tus comportamientos cambian de manera natural. Dejas de pelear con los hábitos. Empiezan a ser coherentes con la persona que eres. Y lo más sorprendente, empiezan a requerir menos esfuerzo, menos motivación, menos convencimiento. Porque lo que ya forma parte de quién eres no necesita ser forzado. Es como cepillarte los dientes. No discutes contigo mismo si lo harás o no. Simplemente lo haces. Ahora imagina que leer, entrenar, meditar, planear, se volvieran hábitos tan naturales como eso. No porque los ames, sino porque te convertiste en la persona que actúa así. Y si eso parece lejano ahora, recuerda, el cambio de identidad no ocurre de un salto. Ocurre en capas, con cada elección correcta, con cada pequeña prueba. Y mientras más actúas de acuerdo con la nueva identidad, más se fortalece. Hasta que un día ya no tengas que esforzarte para ser disciplinado. Simplemente lo eres. Ese es el arte de engañar al cerebro, hacer que él poco a poco acepte una nueva narrativa. Y cuando la acepta, coopera. Cuando coopera, la vida fluye. No necesitas amar la disciplina. Solo necesitas crear un mundo donde ser disciplinado sea lo más natural del mundo. Y ahora, quizá te estés preguntando, ¿por dónde empiezo? La respuesta es íntima. Empiezas por el siguiente voto, por el siguiente acto silencioso que confirma, sin alardes, soy esta persona ahora. Al final de todo, quizá el mayor descubrimiento no sea sobre disciplina, sino sobre la gentileza contigo mismo. Pasaste años creyendo que necesitabas forzarte, que tenías que ser fuerte, enfocado, imbatible. Pero ahora sabes, el camino no es la rigidez, es la estrategia. No es vencer a tu cerebro, es entender cómo funciona y aprender a guiarlo con inteligencia. Descubrimos que el cerebro busca lo fácil, lo que da placer rápido, lo que consume menos energía. Descubrimos que, si queremos transformaciones reales, necesitamos cambiar el entorno, no el estado de ánimo. Aprendimos a acoplar nuevos hábitos a comportamientos antiguos, a usar lo que ya existe para construir lo nuevo. Y sobre todo, entendimos que la disciplina verdadera no nace de la fuerza de voluntad, nace de la identidad. No eres indisciplinado. Solo estabas intentando ser otra persona sin cambiar quién eras por dentro. Pero ahora sabes que cada pequeño gesto, cada elección silenciosa, es un voto. Y que, sumando votos, construyes una nueva versión de ti mismo. No una versión perfecta, sino una más consciente, más estructurada, más ligera. La verdadera victoria no es dominar la mente, es crear un camino donde lo correcto se vuelve inevitable. Entonces, la pregunta final no es ¿qué vas a hacer mañana? Es ¿a quién vas a elegir ser a partir de hoy? Recuerdo una noche en particular, hace algunos años. Era un martes cualquiera, 2:17 de la madrugada. Estaba sentado en el suelo de mi cuarto, rodeado de papeles arrugados, tratando de entender por qué, aun después de haber leído tantos libros sobre productividad, no lograba mantener ni siquiera una rutina mínima. Sentí vergüenza, rabia, cansancio, pero también algo extraño, una pequeña chispa de compasión. Por primera vez, en vez de castigarme por fallar otra vez, me pregunté, ¿será que solo estoy intentando del modo equivocado? Fue a partir de ahí que todo comenzó a cambiar, no porque me hubiera vuelto más fuerte, sino porque empecé a estudiar cómo crear un entorno que cuidara de mí cuando la motivación fallara. Si este video llegó hasta ti, es porque quizá estés exactamente en ese punto del camino. Y si puedo dejarte con una sola certeza, que sea esta: no necesitas pelear contra tu cerebro, puedes convertirlo en tu aliado. Y oye, ya que llegaste hasta aquí, ¿por qué no dejas un comentario? Dime, ¿cuál es el primer hábito que vas a rediseñar? Prometo que no voy a cobrarte resultados, solo quiero ver tu primer voto de identidad. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Y claro, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Si no, tu cerebro lo va a olvidar en 0.3 segundos. Es excelente para eso. Dale like, comenta
Mándaselo a ese amigo que siempre se llama a sí mismo flojo y dile, hermano, el problema no eres tú, es el diseño. Y antes de irte, estos videos aquí a un lado no están ahí por casualidad. Uno de ellos puede mostrarte lo que sucede cuando la procrastinación se convierte en una forma de autodefensa. El otro, bueno, ese va a hacer que te preguntes si tus objetivos son realmente tuyos o si alguien más los puso ahí. Pero eso solo lo vas a descubrir dando clic.